Más testimonios acerca de Jesús. Esta es su lección número 6 en su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludarles en esta oportunidad desde la iglesia, el templo de Tierra Linda, para el programa Estudiando Compartir. Es un privilegio poder estar con ustedes, mis apreciados amigos, hermanos, donde quiera que se encuentren, reciban este saludo cordial. Llegamos a la lección número 6, la lección número 6, más testimonio acerca de Jesús. Y como siempre tenemos invitados muy especiales y quiero saludar al pastor José Evangelista Ortiz. Pastor, qué gusto tenerle nuevamente. Bueno, realmente gracias por permitirnos estar en su templo, en su iglesia del distrito de Tierra Linda. Él es el pastor y de verdad que nos sentimos complacidos que nos acompañe una vez más. No, el placer es mío de compartir nuevamente escenario con ustedes en este estudio y de recibirles. Esta siempre será su casa, pastor César, pastor Alexis, y a todos nuestros hermanos, a todos los oyentes, a todos los que están conectados. Esta es su casa, así que esperamos que puedan disfrutar mucho este estudio. Muchas gracias, pastor, muy amable. Y también, como el pastor lo mencionaba, nuestro pastor Alexis Goitía, pastor del distrito de Tintal. Varias veces nos ha colaborado, siempre muy animado, mi pastor. Gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Bueno, saludamos a toda la hermandad poderosa del distrito Tintal. Dios les bendiga y espero que este repaso sea provechoso al igual que siempre. Claro que sí, pastor. Pastor Goitía, pastor José Evangelista Ortiz, la Escuela Sabática, el Departamento de Escuela Sabática, tiene la preocupación de que podamos nosotros mejorar en nuestra asistencia, mejorar en las clases, en la calidad de las lecciones. Pastor, un consejo a los maestros, ¿qué es lo que ellos deberían de evitar y qué deberían de hacer más frecuentemente? Tal vez haciéndolo corto, el consejo sería evitar toda improvisación. Toda improvisación, ok. Es decir, prepararse para ello. Prepararse, qué bueno, está bien. ¿Y qué deberían de hacer más? En lo que deberían hacer, tener claro el foco central de la lección. El foco central de la lección, saber hacia dónde nos dirigimos. Pastor, ¿y usted qué podría también mencionarnos? Bueno, con respecto a la equivocación, es que usted como maestro piense que el repaso es un monólogo, o sea, donde usted es el que habla, el que dice, y solo usted y nadie más que usted. Tu mejor acierto sería que pienses que sí, eres el que lleva la batuta, eres el que guía, pero tu acierto será motivar a la participación, poner a la gente a participar, a hablar y a decir qué aprendieron y qué pueden aportar para ese repaso. Perfecto. Apreciados hermanos, por favor, maestros, líderes, no echen en saco roto lo que estamos mencionando, los consejos de cada 8 días. El objetivo es precisamente que podamos mejorar cada día más en nuestras clases de escuela sabática. Pero entremos en materia, por favor. Vamos a entrar más testimonios acerca de Jesús. Compañeros, entramos a otra lección en donde se nos habla de todos los testimonios que dieron las personas que conocieron al Señor y Él mismo acerca de su mesianismo, acerca de su divinidad. Y qué importante, comencemos hablando acerca de qué generó la reacción de los milagros, ¿no? Porque el Señor hizo muchos milagros y esos milagros generaron diferentes reacciones. ¿Por qué, pastor evangelista, una acción que a leguas es buena genera a veces reacciones que uno dice qué está pasando aquí, ¿no? Tal vez la reacción va en relación con el hecho de que ellos dicen, oiga, es que hasta este momento nadie ha hecho algo así, y por eso formulan la pregunta, ¿acaso alguien podrá hacer más que este? Sí. Es decir, había roto todos los paradigmas, había hecho lo imposible, por así decirlo, al punto que dijeron, pues yo creo que nadie podrá superarlo. Tiene que ser este el Cristo. Bueno, esa es una reacción positiva, pero también, pastor Goitía, hubo reacciones no tan bonitas como la que menciona el pastor, ¿no? Hubo también negativas, de discusiones, hostilidad, divisiones.
terrible. Por supuesto, sumando más también mucha fe y muchos testimonios, Sí. pero es que la semilla del evangelio, pastor, produce reacciones de acuerdo al corazón que la reciba. Eso que acaba de mencionar el pastor Goitia es importante. El evangelio es el mismo. El milagro lo hacía el Señor para todos, pero la reacción depende del corazón. ¿Cómo recibe eso? Unos muy a favor, mucha fe, y otros hasta procuraron matarlo. Odio, ¿no? Eso fue lo que generó. Ahora, hablemos un poquito acerca del testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Él dice, y la Escritura lo ratifica, que definitivamente no conocía al Mesías. Dice, es que yo no lo conozco. Pero pastor José, de un momento a otro lo identificó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para Juan fue muy fácil identificarlo. ¿Por qué fue fácil? Porque en su comunión, en su relación con Dios, Sí. Dios le había dicho, aquel sobre cual el Espíritu Santo sea manifestado, Uh-huh. ese es el Mesías. Y por eso cuando Jesús se acerca en ocasión de su bautismo, el Espíritu Santo viene, también pues se escucha la voz, Juan el Bautista dice, no, ya sé, este es. O sea, Dios me dijo que iba a ser este y aquí está la manifestación. O sea, fue una revelación Fue una directa, revelación correcta. una revelación directa de Dios. Y pastor Goitia, y hoy en día, porque hoy en día no vemos ese tipo de manifestaciones tan directas, ¿cómo hacemos para reconocer al Mesías? A través de la palabra, el estudio de la Biblia, los testimonios aquí descritos son nuestra garantía para poder reconocer que Jesús nos está llamando, que es la señal, sus mensajes que debemos seguir. Claro que sí, muy importante. Bueno, compañeros y hermanos, vamos a entrar en un tema que no es muy fácil de poder manejar, pero que necesitamos hablarlo, necesitamos analizarlo. Los testigos en el tiempo de Jesús, mis hermanos, se dieron de muchos frentes. Estaban los propios discípulos de Jesús, pero también estaban los discípulos de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, oiga, les surgieron los celos, muchos celos entre ellos. Tanto así que llegó un momento en como que ellos sabiamente se separaron, vengan para acá, porque hubo discusiones fuertes entre ellos. No, es que los discípulos de Juan bautizan más que los de Jesús. Bueno, una serie de situaciones allí. ¿Por qué se generaron los celos entre ellos, pastor Goitia? ¿Y son buenos o son malos los celos? Son malos, los celos son malos, somos humanos. Por ejemplo, Eclesiastés 4:4 dice, he visto que toda buena obra hace que se despierte la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, somos seres humanos y vivimos como creyentes esforzándonos para no caer en la envidia o el egoísmo, pero siempre el corazoncito se nos altera. Es decir, que eso hoy en día también puede suceder entre los discípulos, entre los miembros de la iglesia. Así es. Nuestra meta es pedirle a Dios que haga destruir ese yo en nosotros para poder no caer en estas trampas terribles. Porque ambos eran testigos de Jesús, ambos hablaban del Señor, los discípulos del uno y el otro, pero entre ellos sentían cierta rivalidad. Pero pastor evangelista, entramos a un tema un poquito complicado porque el pastor Goitia acaba de decir que los celos son malos, pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. ¡Ay! Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué Dios es celoso y cómo son los celos de Dios? Esa es una pregunta difícil, esa es una pregunta compleja, pero tal vez haciéndola lo más simple y lo más sencilla posible, sí. Hablaría de que Dios es un Dios exclusivo, demanda exclusividad, fidelidad. Nosotros entendemos los celos en el contexto humano, sí. pero los celos de Dios lo que requieren, lo que piden es exclusividad. Por eso Él dice, no adoren a otros dioses, adórenme a mí porque yo soy el Dios que los sostengo, que los fortalezco, que me intereso por ustedes. Entonces, exclusividad
es que la mente del ser humano se dirija a Dios en primer lugar y no a cualquier otra cosa, y eso es lo que la Biblia nos trata de transmitir como celos. Perfecto, perfecto, hermanos. Así es. La adoración a Dios debe ser exclusiva. Por eso el Señor dice, no es bueno que ustedes fijen sus ojos en otro. ¿Por qué? Porque Él sabe la desgracia que existe en la idolatría. Eso sería terrible para el ser humano. Muy importante. Pastor Goitía, pero pasemos un poquito más porque el Señor Jesús comienza a enseñar algo. Oiga, que enseñanza bastante complicada porque comienza a decir que debemos de comer su carne y beber su sangre. Eso lo dice el Evangelio, ¿no? Y para la gente que escuchaba en esa época, ellos se escandalizaron con eso. Pastor, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esa declaración? Pues Él está diciendo que solo en Él hay salvación. Esto, por supuesto, escandalizó muchísimo a los compañeros, a los fieles, a los líderes religiosos de esa época, porque no terminaban de aceptar a Jesús como Mesías. Así que pero Jesús se lo aclaró, solo en mí hay salvación. Tremendo. Así que hoy, por supuesto, hoy en día, continúa lo que usted pregunta. Esta pregunta que viene a continuación es importante. Sí, lo que pasa es que la lección nos hablaba de la reacción de las personas ante esa declaración. Muchos se escandalizaron, se rasgaron las vestiduras, pero voy a leer algo que está en Juan 6:66, dice de la siguiente manera, bueno, verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Y dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréos acaso iros también vosotros? Oye, qué interesante, ante las declaraciones, muchos discípulos lo abandonaron. El rechazo. El rechazo. Pastor evangelista, ¿será que hoy en día las enseñanzas de Cristo también pueden escandalizar a la gente? Sin duda, y lo sigue haciendo, ¿no? Porque de hecho es que hay muchas personas estudiando aquí pensaba, bueno, ¿por qué rechazaron a Jesús? Sí. Si Jesús era el Mesías, si Jesús era el que vino para darles la salvación, se había dicho que era el Cordero de Dios, ¿por qué lo terminan rechazando? Y me di cuenta que el tema es intereses personales. Ellos no andaban pensando en salvación. El mismo Jesús se queda, les dice, ya sé, claro, como ayer les partí el pan, como ayer les di de comer, Sí. Ustedes me están siguiendo es por la comidita, ¿no? Interesados. Y cuando Jesús le dice, no, yo no quiero que me sigan por la comida, yo soy el pan que vino del cielo y deben comer mi carne y mi cuerpo, pues ahí salen corriendo. Sí. Y ahí es donde lo rechazan y ahí es donde se van, porque dicen, queremos el milagro, pero no te queremos a ti. Y eso sucede hoy día. Ajá. Hay mucha gente que quiere el milagro. No sé si a ustedes en la experiencia de ministerio les ha pasado que la gente mientras necesita sanidad, pastor, ore por nosotros, Sí, vienen sí, a sí. la iglesia, hacen, después de que todo está tranquilo, de que ha pasado la tormenta, se olvidaron. Nunca Sí, más así regresaron. Es común Así es. también cuando hacemos evangelismo. Ajá. En las campañas evangelísticas asisten las personas, el sermón, que es maravilloso, pero cuando arranca el llamado se van saliendo de la iglesia. Sí, O sea, es les tremendo gusta escuchar eso. el sermón, pero no quieren aceptar el llamado. Apreciados hermanos, maestros, líderes, este es un principio que hay que enseñar en la lección el próximo sábado. La doctrina de Cristo, el Evangelio de Jesús, es una doctrina impopular. No es la doctrina que más genere que lo sigan, que lo amen, que lo puedan apreciar y valorar. No, por el contrario, muchas personas se escandalizaron en el tiempo pasado y se escandalizan hoy en día. Pero nosotros, esa pregunta que el Señor le hizo a los discípulos también es para nosotros. ¿Acaso también nosotros nos queremos ir? Hermanos, sin importar las circunstancias, el verdadero discípulo del Señor sigue a Jesús en las buenas, en las malas, aprende a amar al Señor en toda circunstancia y nosotros debemos de claramente entender
que no tenemos a dónde ir, como lo dijo el apóstol Pedro, Amén. ¿cierto? No tenemos a dónde ir, porque cuando el Señor le hace esa pregunta, Pastor Goitía, el apóstol Pedro respondió de una manera contundente, ¿no? Contundente, dice, ¿a dónde? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Te pregunto algo, Pastor Goitía, el pastor Pedro iba a decir, el hermano No, Pedro, también él era dice, sí, pastor. él también era pastor, sí. Sí. Él entendía toda la doctrina de Cristo, ¿lo siguió porque no tenía ninguna duda o porque respondió así? No, claro que como ser humano, y puede estar pasándonos a nosotros, Sí, no pretendamos, y es otro error que podemos encontrar en las campañas evangelísticas, personas que han sido desarmadas por la palabra de Dios. Hay un llamado poderoso para decidir seguir a Jesús y entonces salen con una excusa, y es que no estoy preparado, siento que todavía no conozco, sí. cuando en realidad la victoria de la fe es decidir seguir a Jesús. Ok, En ok. el camino de la vida, pues se cumplirá el texto: aprenderé todos los días lo que el Señor ha enviado. Ok, eso es importante. Pedro lo dijo porque definitivamente amaba a su Señor. Amén. Dijo, Así es. ¿para dónde vamos? No, es que no tenemos a dónde ir, ¿cierto? No tenemos a dónde ir. Ahora, aunque Pedro no entendía toda la doctrina, ni Ajá. tenía todo el cuadro completo, el contexto, Pedro entendió en esa ocasión una cosa: Jesús era el Mesías, es Ok. Jesús, Sí. y eso es suficiente. Y es la reflexión de hoy. Es la reflexión de hoy. ¿Cuánto a los maestros de escuela sabática? Sí, Señor. ¿Cuántos amigos? Hay un amigo en la clase, hay un amigo en tu clase. Si ese amigo comprende que Jesús es su Salvador, está listo para avanzar en fe. Amén. Así es. Así es. Ahora, como estamos hablando de los testigos o testimonios acerca del Mesías, acerca de Jesús, qué hermoso el testimonio de su propio Padre, del testimonio de Dios Padre, ¿no? Y es muy lindo en el momento del bautismo cuando Él dice, este es mi Hijo amado. Este es, ahí claramente lo identifica. Clara, no hay duda, este es mi Hijo amado. En Él siento contentamiento. Pastor Evangelista, ¿será que nosotros hoy en día también podemos sacarle una sonrisa al Señor? Oh, ¿cómo anhelamos eso, no? Yo creo que eso Sí. es lo que más deseamos, eso es lo que más anhelamos nosotros, sacarle una sonrisa a Dios. Que Dios se sienta complacido, así como uno como padre se siente complacido con su hijo cuando obtiene un título, bueno, cuando hace algo Sí. que vulgarmente dice, uno saca uno pecho y dice, es que ese es Sí, mi hijo. por supuesto. Qué bonito será que Dios diga, oh, es que el pastor evangelista es mi hijo, es que ese es. Sí, sí, sí. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que es sencillamente obediencia, obediencia a O Dios. sea, cuando uno obedece, el corazón del Señor sonríe. Palpita de Se alegría. alegra. Palpita de alegría. Oye, hermanos, qué importante decirle eso a nuestros amigos y hermanos el sábado. Decirles, queremos sacarle una sonrisa al Señor. Muy bien. Quieren solamente, como dijo el pastor José Evangelista, obedecer. Obedecer hace que realmente el Señor se goce en sus hijos. Y me parece que eso es una enseñanza muy linda de la lección de esta semana. Pero Juan 12:28 dice que el Padre se glorificó en su Hijo, Pastor Goitía. La glorificación, ¿cómo se dio ese tema? ¿Cuál es la gloria de Jesús, del Mesías? Su muerte. Su muerte. La gloria de Jesús fue su muerte. Por eso en la lección del día miércoles yo apunté una frase aquí que me gustó. Sí. Y fue: la gloria de Jesús es su cruz, su sacrificio, su perdón, el haber pagado la deuda tuya y mía con su sangre. Y es una paradoja pensar que Ajá. la gloria de Jesús sea la cruz. Claro, estaba pensando en eso. Porque uno como humano, siempre la gloria es lo más alto, Más los exaltado. momentos Sí. de reconocimiento humano. Pero entender que la gloria del Padre se manifiesta en la cruz y se manifiesta en Jesús, dice uno, bueno, ¿cómo concilio eso? Se concilia en la consumación del plan de redención. Okay. Y en cómo la gloria del cielo, la majestad del cielo, el creador del cielo, se manifiesta en la cruz
en un acto de servicio incluso, para rescatar al ser humano caído, impotente, que no podía hacer nada, que no había otro método. Entonces, al verse manifestado a ese Dios encarnado, muerto en la cruz, traspasado, el Santo de Israel, como lo menciona el salmista, lo más grande y sublime, puesto en la cruz para salvar a lo más débil de la humanidad, es la gloria más grande que pudiera verse allí. Con razón, pastor, dice el himno, ¿no? Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Que es el símbolo de Cristo, ¿no? Es De la el muerte de símbolo Jesús. Oiga, qué especial eso. Permítame, voy a leer Juan capítulo 7, el versículo 37 y 38. Estos versos tienen algo muy especial. Dice de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Dice el versículo 37 y 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Sabe que esta declaración del Señor Jesús también produjo muchas reacciones? Muchísimas. Y quiero que por favor brevemente las expliquemos. Por ejemplo, algunos que lo escucharon dijeron: este es un profeta, este es el Cristo, ¿no? Pero otros decían: ¿pero de Galilea puede venir el Cristo? ¿Por qué hablaban de esa manera? ¿Por qué de Galilea? ¿Qué confusión había ahí, Pastor Goitía? Bueno, la primera expresión, el profeta, sí, es porque en Deuteronomio se declaró que vendría otro Moisés y Jesús se encaja, y por supuesto se estaba profetizando la venida del Mesías. También, por supuesto, de Galilea, porque la profecía del Antiguo Testamento era que el Mesías debía nacer en Belén. Y por supuesto, Jesús nació en Belén de Judea y como descendiente de David. Pero estos hombres están declarando, o más que declarando, están asegurándole a los oyentes que Jesús no nació en Belén cuando sí lo hizo. O sea, tenía una confusión horrible ahí. Había, además de confusión, también desinformación e intencionalidad. Para desacreditar. Por eso cuando Nicodemo se manifiesta y evita que tomen una decisión de apedrearlo o de hacerle daño, entonces dice: ¿has visto algún fariseo que haya aceptado las enseñanzas de Jesús? Pero ya él las había aceptado. Claro. Entonces es interesante que de ahí aquella famosa frase que usted trae en pocos instantes. Y sí, claro que la Biblia está clara, pero vuelve esto a traer una reflexión para nosotros hoy. Pastor, encontré en una visita de decisiones a un señor de 70 años, que cuando yo le estaba ayudando a tomar la decisión de salvación para bautizarse, cuando yo iniciaba el texto, él me lo terminaba. Por ejemplo, la Biblia dice que el que creyera, y él me lo completaba. Y porque él conocía muy bien. Todo lo conocía. Sí. Pero siempre buscaba una excusa para no tomar la decisión. Intencionalidad, ¿no? Que no es correcta. Pastor, pero los que escucharon no solamente fueron estos, sino que también habían centuriones, soldados romanos, etcétera. Y ellos dijeron, los guardias: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Esa declaración que nos indica. Es una expresión primero de admiración. Seguramente habían visto a muchas personas ya en la cruz. Le habían dado muerte a no sé a cuántas centenares o miles de personas. Y ahora tienen a uno que no es uno más, sino que es alguien que con sus palabras, con su rostro, con su mirada transmite algo distinto. Transmite amor, transmite paz a pesar de que esté en la cruz. Y por eso se atreven a decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es la demostración de que aún hasta en la muerte, hasta en la cruz, Jesús con su mirada y con sus palabras estaba acercando personas a la salvación. Además de eso, pastor, gracias, pastor evangelista, por esa expresión especial de la muerte de Jesús. Pero aquí está sucediendo algo interesante. Los líderes religiosos, yo no sé si esta expresión que cae bien, pero están picados. O sea, están ofendidos porque, oiga,
Cuando digan los seguidores de Jesús que nadie habla como él, pero también estos oficiales se van a poner con eso. Por eso es que le dice, ustedes también Sí. creyeron, ¿acaso ustedes también los engañaron? Y de ahí, Qué de ahí la aprieto, siguiente frase, ¿no? qué Ya de la aprieto. siguiente frase, porque es que lo que vienen diciendo, porque algunos de ellos dijeron, no, estos seguidores de Jesús, esos son gente ignorante que maldita que no conoce la ley, ¿no? Como que rebajaron, ¿no? Rebajaron aquellos que deberían de haber sido exaltados, porque, pero no los rebajan, como quien dice. Y yo, no, y yo creo que hoy en día, hermanos, ha pasado también lo mismo. Ah, estos pobres ignorantes, estos pobrecitos, Muchas ¿no? veces nos lo han No dicho, lo han sí. dicho. Ah, pobrecitos, ¿en qué niveles que están? No tienen dos dedos de frente. Pero hermanos, bienaventurados somos, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a mí me parece eso muy hermoso. Quiero terminar ya, el tiempo está ya por concluir. Pastor, no, Pastor Boitía, ¿algún texto que usted quisiera resaltar de Sí, la lección de esta sí, semana? sí. Y es el texto para Por memorizar. favor, El tenga la texto para bondad. memorizar me gustó muchísimo. ¿Por qué me gustó tanto? Porque él dice atraeré a mí. O sea, está refiriendo allí, se está refiriendo más de un texto, porque está refiriéndose a cuando en la serpiente de bronce. Entonces yo quiero resaltar Juan 12:32 y quiero leerlo. Sí, Dice, y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a atraer. mí. Me gusta ese texto porque Jesús está hablando de su muerte. En el momento en que sea crucificado, es decir, estaba profetizando que iba a morir. En el momento que me vean a mí allí, algo grande va a pasar. Ok. Ese texto hay que estudiarlo, extraerlo. Muy bien, pastor, gracias. Y Pastor Evangelista, ¿alguno? A mí me encanta Juan 1:34 que dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este libro de Dios. Creo que es un Ajá. texto clave, es un texto que no puede faltar, porque es la evidencia de alguien que dice, yo soy testigo de que este es el Hijo de Dios. Amén. Pastor, terminemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el centro, el foco central de la lección de esta semana? Bueno, esa pregunta me puso a mí a temblar. Sí. Lo que más pude resumir allí es que la victoria segura está en seguir a Jesús, aun cuando otros lo rechacen. Aunque a otro lo- ¿Cómo lo diría usted, Pastor Evangelista? Estuve pensando también en relación con el foco principal de la lección y me quedo con testificación, dar, eh, la Biblia esta semana nos mostró testimonio de que Jesús es el Cristo. Correcto. Entonces ahora nos corresponde a nosotros dar evidencia de que Jesús es el Salvador. Amén. Muy bien. Pastor Evangelista, Pastor Goy, muchas gracias. De verdad, muy amable nuevamente, Pastor, gracias por permitirnos estar aquí en el Templo de Tierra Lite. Y bueno, a todos ustedes, mis apreciados hermanos, amigos, tanto de esta asociación como en otros lugares donde nos escuchan, recuerden que nuestro interés es cada día poder profundizar más y ser testigos de este hermoso Evangelio de Jesús. Que Dios les bendiga al repasar la lección del próximo sábado en sus congregaciones y nos vemos la próxima semana para seguir viendo a los pies de Jesús. Este ha sido su estudio, su repaso de en su programa Estudiando para Compartir. Dios les guarde. Un abrazo para todos.